Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya con este frío congelándonos. Sabemos que a todos les encantaría que habláramos sobre las repercusiones psicológicas de estar aventados en nuestras casas con una colchita, pero no, ese no es el tema del día de hoy. Buenos días. Efectos positivos asociados a quedarse en cama como un rollo de canela. Sí. U otros pastelillos. Así ¿no? es. Muy bien, Carla, muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro amable auditorio. Me encanta, cada que empezamos el saludo me siento como en la hora nacional. Y estoy muy feliz. No es cierto. Pero bueno, sí estoy feliz. Y bueno, hoy traemos como siempre un tema muy interesante, muy relevante. Y bueno, deseándoles a todos que estén escuchándonos con un chocolatito caliente, una bufandita, una cobija, cómodos en sus camas, aquellos que pueden. Los niños que no fueron a la escuela, pues estén aprovechando este día para estudiar. Bueno, no, perdón. Bien, pues Perdón. el tema de hoy está muy de moda y aunque no lo crean, actualmente este es un concepto que estamos encontrando en todas las escuelas, en todas las casas, en la salud pública, ¿no? En la psicología, en la educación. Entonces, ya que es un tema que nos repercute pues a todas las familias, pues obviamente se los traemos a ustedes. El día de hoy tenemos a una invitada que ya habíamos tenido en un programa anterior, ¿no? Entonces está muy padre porque ya estamos volviendo a invitar a nuestros invitados del año pasado, ¿no? Porque pues ya Siempre llevamos... prometemos que vamos a volverlos a traer Siempre- y sí lo proponemos y sí lo hacemos. Así es, siempre prometemos que vamos a hacer una segunda parte o que vamos a retomar otros temas con los invitados. Pues hoy al fin lo vamos a cumplir, ¿no? El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Pati Osuna. Buenos días, Hola, Pati. buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias por estar aquí también. Pati, le invitamos en un programa anterior y hablamos sobre cutting, que es esta conducta de autolesión principalmente en los jóvenes, pero no nada más se presenta en los jóvenes, también en los adultos. Y el día de hoy la invitamos para hablar sobre bullying. Así es, Pati, qué gusto tenerte aquí con nosotros. A veces siento feo porque eres como toda feliz y amable y nos vienes a hablar de temas violentos. Sí, pero... Para que vean que sí se puede. Claro, para Sí, que vean que la no, gente no. que trata estos problemas es muy buena onda. Incitar a las personas a que no crean que es solo porque uno toma temas escabrosos o habla de temas asquerosos como pasó en el programa anterior, no nos convierte a nosotros en personas por extrapolación parecidas a los fenómenos de nuestro estudio. Y pues muy bien, entonces Bien. como siempre pueden encontrarnos en redes sociales, estamos transmitiendo este programa en vivo por Facebook en @8ymedia, así pueden encontrar una transmisión, pueden subirnos nuestros comentarios, dudas que tengan para nosotros y bueno, obviamente para nuestra experta. También nos pueden encontrar en Twitter en @8ymedia igualmente, o pueden entrar en iTunes, encontrar grabaciones de este podcast y de podcasts anteriores de Humanamente o del resto de los programas de la familia 8ymedia, escribiendo 8 igual Y media en su buscador de iTunes y obviamente escribiendo también Humanamente, seguido con H mayúscula. Humanamente. Humanamente, para encontrar nuestros programas anteriores. Y bueno, también estamos en TuneIn Radio, pueden buscarnos haciendo lo mismo. Y bueno, como siempre, estamos en www.8ymedia.com. Bien, pues Pati Osuna es psicóloga, es colega de la Universidad Iberoamericana y también tiene la maestría psicoanalítica en... Investigación psicoanalítica. ¿Cuál es el nombre de la La investigación maestría psicoanalítica? en investigación psicoanalítica Ah. del Instituto Sigmund Freud de la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis. Órale. Todo un Bien. trabalenguas. Sí, es un trabalenguas, que bueno que Pati pudo intervenir aquí conmigo. A ver,
Patti a lo que se dedica literalmente es a estudiar la clínica y a hacer clínica. Esto significa que ella ve pacientes y aprende de estos pacientes para mejorar los Como tratamientos, dicen, ¿no? ve a la bestia a los ojos, ¿no? Así es, Sí. se mete a la boca del lobo. Entonces, pues ya para pensar en general, como saben, aquí en Humanamente siempre les traemos un poco de antecedentes, un poco de significados y también a los especialistas que nos puedan hablar de la práctica. Pues al final la palabra bully, ¿no? Significa intimidar, es una palabra que viene Del del inglés, inglés, ¿no? ¿no? Y pues al final como que uno nos ponemos a investigar y de repente nos damos cuenta que pues como que nadie sabe de dónde viene específicamente la etimología de la palabra per se, ¿no? Ujú. Yo lo que veo en la palabra bully es que literalmente las primeras 4 letras de bully es bull, que significa toro, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues al final los toros, como dicen, el que hay que agarrar al toro por los Hay cuernos. que agarrar al toro por los cuernos. Al final es uno de los animales más intimidantes, ¿no? Entonces pareciera ser que podría venir de ahí. La verdad es que no estamos seguros porque leemos artículos y revisamos la bibliografía y no sabemos tú. Pati, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre el término? Yo tampoco conozco perfectamente el origen, Sí, ¿no? pero coincido contigo desde que se empezó a poner de moda, digamos, que más que de moda simplemente es que se empezó a nombrar el fenómeno. Ujú. Em, eh, Precisamente yo hacía la misma asociación con un toro y pensaba, bueno, no sé si sea, pero de recordar a las personas, bueno, a los chicos que son los bullies, ¿no? Que son los que acosan, los acosadores, y pensar cómo se les ve, y sobre todo a menor edad, cuando la personita es chiquita, Ujú. chiquita físicamente, ¿no? Físicamente, Que claro. no son los grandotes, sino que son, muchas veces los acosados son de los más chaparritos, de los más delgaditos, flaquitos, sí, sí. porque se sienten con menos recursos, no es que Sí. realmente no los No los tengan. tengan. Y pensaba yo, sí, seguro que así se ve. Sí, Sí, seguro. se ven como por unos supuesto. toribios ahí. Sí. Yo estoy pensando, por ejemplo, el caso más, que siempre viene a la cabeza de muchos cuando hablamos de bullying es Nelson, ¿no? De los Simpson. Este Ujú. cuate ya está como de ojos medio vidriosos, ¿no? La frente así como medio tosca, grandote, Sí, jorobado, sí. gordo, Nelson. no, tosco y que le hace ja, ja, a todo mundo, ¿no? O sea, Sí. no solo es violencia física la que lo aplica, sino además se burla sistemáticamente de sus compañeritos. Entonces, Nelson sí parece torito. Entonces, Pepe el Toro sí, también era, sí, se digamos, parece mucho. bullying. Entonces, Pero al final, el bullying es una forma de comportamiento agresivo en el cual alguien de forma intencional y repetida causa lesiones o incomodidades a otra persona, ¿no? La intimidación puede tomar la forma de contacto físico o también palabras o acciones un poquito más sutiles que pueden llegar a ser todavía casi más le pueden causar más repercusión a una persona. Entonces, como dice Patty, ¿no? El individuo intimidado usualmente tiene problemas para se percibiría como que tiene problemas para defenderse o que físicamente no es capaz de defenderse porque pues normalmente el que bulea pareciera ser que está grandote, ¿no? Es que fíjate, por principio de cuentas, si empezamos por esclarecer un poquito más el concepto, la traducción o digamos la adaptación al español creo que más acertada sería acoso, ¿no? Es acoso Claro, escolar. es acoso escolar. Básicamente Ujú. bullying es acoso escolar. Sí. Y se supone, al menos como fue, bueno, su estudio empezó desde 1990, más o menos, la década de los 90. Como empezó a ser definido, es como el acoso escolar entre pares. Y ahorita que decías esto, bueno, efectivamente se supone que es entre pares porque van en el mismo grado, porque tienen la misma edad, pero casi siempre hay una desventaja, ¿no? El buleado, digamos, es el que tiene pocos recursos a su alcance o que echa poco mano de ellos. Claro, Ujú. porque no necesariamente tendría que ser la parte física, sino tal vez la parte de límites o la parte psicológica, la personalidad, ¿no? Por bullying se entiende, bueno, digamos que abarca varios aspectos, que es tanto el acoso físico, o bueno, el maltrato físico, el maltrato emocional y el maltrato social. Ujú. Entonces, el maltrato físico, bueno, es bien fácil, ¿no? O sea, te pellizcan, te golpean, Te empujan, ajá, golpes. todo eso.
batear. Una cachetadota. Sí. Todo eso, y eso es muy fácil de distinguir, de hecho es Los lo que es más empujones. sancionado en las escuelas. Sí. El maltrato emocional no lo es tanto, porque Mucho más tiene, sutil, ¿no? tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, el utilizar términos despectivos, poner apodos. Fíjate, por ejemplo, algo que es muy común en algunos estratos, ¿no? Poner apodos. Pero los apodos suelen ser chistosos, entonces nos reímos. Sí, Son muy comunes, pero ¿no? es una burla y Hasta finalmente es ingeniosos, una... ¿no? Sí, Dices, bueno, qué creatividad. sí, ¿no? Que sí, puedes tener. sí. Sí, El toro es creativo. No, ¿No? bueno, pensando, había un pobre sujeto, me han contado hace muchas generaciones, un primo que tenía un amigo que le decían el pozole, porque hay de trompa y hay de oreja, o sea, era un cuate bocón, con las orejas Ay, grandes. no, pobrecito. Y pues sí, o sea, yo escucho y digo, jajaja, no, y me tapo la boca y digo, ay, qué ingeniosos, ¿no? Pero Le pues, queda re también bien. pobre del pozole, ¿no? Digo, claro. No sabía Claro. que había de trompa y había de... Claro. Yo lo pido con pollito desmenuzadito, así sí. Originalmente el buen Sí. pozole Pero tiene que ser. yo creo que eso hace muy difícil a veces al adulto enfrentarse al bullying, porque a veces pues puede reconocer en el bully pues alguien con creatividad o alguien simpático y puede hasta calificarlo como de inofensivo porque pues hay risas, ¿no? Y pues no son necesariamente malas. Fíjense, por ejemplo, el sarcasmo, el uso del sarcasmo. Claro. Para ser sarcástico, primero hay que ser inteligente, hay que ser francamente brillante Sí. Claro. para ser un buen sarcástico. Pero eso finalmente es el uso de la agresión, ¿no? Ujú. Y es una agresión que se identifica poco. Claro, porque es una metáfora, ¿no? Sí, Es sí. algo nombrado de una forma, pero es Y todo lo totalmente que tenga otra, que ver ¿no? con daño moral y emocional es muy difícil primero de detener y luego de penalizar. No vamos muy lejos, nuestras leyes todavía hoy en día es muy fácil Hay que surcos. una mujer ponga cualquier persona levante una denuncia por maltrato físico, pero por maltrato psicológico, a ver, ¿cómo lo muestras? ¿No? Ese es el problema, ¿cómo lo demuestras? Claro. Y Sí, lo sí, mismo sí. entonces pasa en las Es escuelas. complicado delimitarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, al Y- final, a nosotros nos gustaría delimitar muy bien la diferencia entre bullying y violencia, ¿no? Claro. Que al final el criterio para diferenciarlo sería que pues el bullying es algo que se repite de manera constante y la violencia pareciera ser que es algo que sucede, ¿no? Es un evento aislado. Aislado, así Nada es. más permíteme complementar el cuadro porque también está el bullying social, Claro. que ese más bien consiste en el aislamiento, la segregación. No le dicen nada al chico o a la chica, no le empujan, no le esconden sus cosas, por ejemplo, que también eso entra en el Ujú. acoso Ujú. físico, pero sí simplemente no lo toman en cuenta. No lo incluyen para los equipos, no lo incluyen para las fiestas, no le hablan, no se juntan con él o ella en el recreo, ¿no? Claro, Eso también no. es acoso. Y tal vez la persona que está iniciando el bullying, porque pareciera ser que siempre hay una persona que como que inicia con el plan, ¿no? Aunque no hay plan, pero pareciera que es como un plan maquiavélico, ¿no? Pues pareciera ser que convence a los demás para que ellos también hagan esta conducta. Claro. Entonces eso hace que la exclusión no sea nada más de uno, sino que tal vez de varios, ¿no? Claro, esa es la cuestión. Normalmente en los estudios que se han hecho, porque en muchos países se ha estudiado el fenómeno, identifican diferentes roles, ¿no? Desde el que es propiamente acosador, el que es acosador secundario o acosador potencial, que es el que se une. Y ahí está, y digamos, lo sujeta Está al pobre, ajá, a la al lado, pobre ¿no? víctima, ¿no? Ajá, sí. El secuaz, ¿no? Sí, El cómplice. sí. Ujú. Y están los agresores pasivos, por ejemplo, que son los que no hacen nada, los que son testigos de la agresión, pero no hacen nada. Y bueno, la víctima, ¿no? Pero aparte están los testigos que son defensores, los testigos potencialmente defensores, Claro. que son los que en todo caso ni están de acuerdo y aunque tal vez en ese momento no se atrevan a entrometerse, pero sí van y lo denuncian, por ejemplo, Claro. ¿no? Son diferentes como Claro. actores. Tal vez no los que dicen nada en ese involucran. instante, pero Sí. ya que se van todos, se acerca y le dice, perdón, no puedo hacer nada, pero yo te apoyo, ¿no? Como O que vamos es a hablar como- con el profesor, O o te ajá, acompaño. exacto. Digo, igual me estoy adelantando un poco acá, pero algo muy frecuente ahora en tiempos de redes sociales
es, por ejemplo, este fenómeno de que graban un episodio de bullying y se distribuye y se viraliza. Y entonces muchos decimos, bueno, ¿por qué está grabando? Está grabando para denunciar, está grabando para exhibir. Y los mismos niños, hay varios videos que tú ves de agresiones muy fuertes en escuelas. Y los mismos niños dicen, ya deja de grabar o ¿por qué estás grabando? Sí. Y es muy difícil a veces leer el acto de grabar y compartir estos videos. Fíjate. Y yo creo que, bueno, perdón, ¿no? Incluso disculpa, uno disculpa, mismo, sí. no sabe si decir, bueno, este niño, qué bueno que lo está grabando y está exhibiendo a su compañera para que se le tomen medidas disciplinarias o ayude a la otra niña a defenderse, o qué mal que estén exhibiendo a la compañerita siendo agredida y ahora todos se van a burlar de ella y es complicado, ¿no? Ay, es que hay tanto que decir al respecto. Mira, mucho lo determina la intención. La intención y finalmente el manejo que se hace de la grabación. Y además que se cruza con otro tema que es como un subtema del bullying, que es el cyberbullying o el acoso a través escolar de a través de medios medios, ¿no? De así medios tecnológicos. Así es. Si la intención es la denuncia, finalmente entonces no tiene sentido que el chico lo suba a redes, por ejemplo, ¿no? Y que lo distribuya. Si lo que necesita es la intervención de una autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces puede mandarlo en privado o puede mostrarlo físicamente, ¿no? Aquí tengo la prueba de cómo maltrataron a fulanito y mostrarlo y ya, ¿no? Pero ya esto de difundirlo y prácticamente hacerlo viral, eso sí ya se vuelve parte del mismo acoso. Entonces Claro. ya tú como alguien que graba y exhibe te vuelve un acosador. Siempre que estás exhibiendo a una pasivo. persona, estás agrediendo. Claro, Sí. claro. Aunque no hayas sido tú el que agredió en vivo, ¿no? El que está... Te vuelves agresor secundario. Agresión Claro, secundaria. una Sí, agresión sí. secundaria. Sí, bueno, Ahora, pues, me ciberbullying pregunto... es una bestia muy particular también, ¿no? ¿Cómo, El perdón? ciberbullying ya es una bestia Ay, sí, sí. muy Muy particular. Sí, no, sí. Merece su merece su programa programa. aparte. Es Sí, un programa sí. aparte, Así es. porque Sí. yo creo Más que- adelante vamos a hablar sobre cyberbullying ya con todas sus delimitaciones y especificaciones, pero el día de hoy nos vamos a enfocar al bullying presencial en las escuelas, no Exacto, en la porque- parte tecnológica, aunque es parte de lo mismo, ¿no? Sí, digamos que antes se creía que era como un simple, pues lo que pasaba en la escuela ahora pasa en la red, pero yo creo que es muy diferente. Es muy diferente, muy diferente. Ay, también hay mucho que decir, pero bueno, Sí, sí, en sí. otra ocasión. Volviendo Sí, al Sí, sí. sí, porque hay simplemente la distancia y el anonimato meten ingredientes muy importantes. Pero bueno, supuesto. habías hecho la pregunta de la diferencia entre bullying y violencia. así Es de las primeras distinciones que se Que hay trataron entre de uno y hacer entre en los diferentes estudios que se han hecho en Noruega, en Estados Unidos. Fíjate, en Europa se ha estudiado muchísimo el fenómeno. Y la violencia, finalmente ambos son actos agresivos, ¿no? Y pensemos en que, bueno, que el ser humano tiende a manifestar la agresión, pero que hace en general con su potencial agresivo, ¿no? Es natural que te enojes y lo manejes de alguna manera. Ujú. Puedes expresarlo nos enojamos. civilizadamente. Todos nos enojamos, es un Sí, sentimiento natural, nada claro. más que cómo lo vas a canalizar, ¿no? Claro, no se trata de fingir que no pasa nada, de ser estoicos ante todo y demás. Ujú. Pero, digamos, la violencia entonces sería un acto agresivo, pero aislado, o sea, se refiere a que eventos únicos. Únicos. Pueden involucrar, sobre todo la violencia escolar, puede involucrar a 2 o más alumnos, o puede ser hasta tumultuaria, ¿no? Por algún fenómeno que ocurrió, algún suceso. Y normalmente, bueno, si involucra a varios alumnos puede ser hasta riesgoso, puede haber mucho riesgo físico, etcétera. Pero normalmente no es repetitivo. Lo que caracteriza al bullying precisamente es la frecuencia, que es una conducta repetitiva porque se vuelve un patrón para el bully o acosador, ¿no? Es su manera de vincularse con esa persona. Y como Es decías, sistemático, ¿no? Sí. exacto, es sistemático e intencional, no Sí. como que, ay, sí, hoy estuvo chistoso, no, sino que hay una intención, hay una repetición específica y Sí. de la misma, o sea, se está presentando de la misma manera, ¿no? Sí. Y al final la intención, pues sí es acosar, Sí, ¿no? O sí. sea, no hay otra. ¿Sí? Ay, que estoy bromeando y es de cuates, no, o sea, estás acosando, ¿no? Ujú. Al final. Y la persona, aquí la pregunta sería, las personas que bulean
¿son conscientes de que están acosando o no estarán O conscientes? igual es como luego decían, pues es que se lleva pesado, Se es lleva que es pesado. tosco. Tienden mucho a eso. O así son los niños, es carrilla, nos dice aquí un comentarista en Facebook. Bueno, es que eso a veces es solo carrilla y se resuelve enseñando a los niños a defenderse, ¿no? A devolver carrilla con carrilla, Y ahí entra el riesgo de la escalada Ajá. de la agresión. Ajá. Mira, insistimos en la frecuencia. Ujú. Si le echas carrilla a alguien en alguna ocasión, ay, bueno, pues sí se prestó y además se puso de pechito porque hizo o dijo quién sabe qué, ¿no? Bueno, eso sí es cierto que enseña a los niños esta cuestión de los códigos sociales, ¿no? Y que hay actos que son francamente torpes socialmente. Entonces, si un niño comete, no sé, tiene algún acto que es bobo, que es tonto, o que es como que invita a la agresión, pues va a aprender, aunque sea a las malas, que eso favorece la agresión, ¿no? Y eso Claro. es aprender los códigos sociales, finalmente. Los límites, ¿no? Claro. O sea, aquí... Pero mira, los códigos es como este lenguaje de normas sobreentendido. No puedes salir del baño, por ejemplo, y que te esté colgando una tira de papel del baño porque te subiste mal los pantalones, ¿no? Como y niño. salir por... Y salir orondamente Y que no porque... pase nada. Ajá, y espera que no pase nada. Porque obviamente se lo van a acabar. Como dicen, se está poniendo de pechito. Exacto, exacto. Entonces, el niño aprenderá o la niña que cuando o por ejemplo las mallitas, ay también, eso ya ha sucedido, van al baño, se suben su ropita interior, no se la suben bien y queda prendida la falda, ¿no? O sea, eso es muy común. Obviamente que le van a Y hacer llevabas mucha ahí ya burla. media hora caminando por el patio Sí. y de repente te das cuenta que traes todo. Por eso hay que ir a escuelas de puras niñas para que no te anden... No, es broma. No, es broma, es broma. No, pero sí probablemente sea una experiencia de aprendizaje. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que eres único, especial y maravilloso, pero bueno, el mundo no va a entenderlo solo porque tienes que aprender a interactuar con otros y saber que Exacto. puede ser objeto Exacto. de burlas y no cuidas bien cómo te presentas. Hay elementos que tienes que Que cuidar. no es lo mismo que decir, bueno, todos tienen derecho a violentarse y a insultarse y ese cuate solo se está llevando. Como que sí hay una distinción importante. Claro, ¿no? claro, exactamente, eso es a lo que vamos. Si el chico, aunque sepa los códigos sociales, de todas maneras es acosado por alguien que está viendo en él a una figura frágil, a una figura con la cual se puede desquitar, o que simplemente alguien que también no reconoce los límites, ¿no? Claro. Porque eso también sucede. Ujú. Por ahí hay el mito de que los buleadores o los acosadores son solamente hijos de hogares disfuncionales donde hay violencia y que son como el eslabón más frágil o Ujú. el más débil de una cadena de agresores, ¿no? El famoso, como le llaman, la victimización, ¿no? Exacto, Soy víctima, exacto. respeto, ciclos de víctima. Sí se da, Ujú. no niego que exista este fenómeno, pero no es la única explicación La para el única. acoso. Ajá. También, por ejemplo, y eso ya me ha tocado atender casos así, donde simplemente la disfunción está en la falta de límites, Por supuesto. ¿no? Donde los padres no son capaces de ejercer la autoridad sana, Ujú. no autoritaria, sino una autoridad sana que ponga límites sanos. Y entonces el chico no reconoce. sabe que está bien y que está mal. Exacto, exacto. Entonces, cuando siente enojo o siente... Se enoja y sale. Ah, ok. Sale la agresión como va en crudo, ¿no? En crudo, ok, sin ubicar que hay una repercusión en los demás o en su propia conducta, ¿no? Exacto, sí. Ok, interesante. O sea, al final lo que nos tiene aquí es un tema complicado porque dicen, sí, el bullying. El punto aquí es que hoy ya el bullying, y desde los 80 que dan el doctor noruego que está comentando Patti, ¿no? Empezó a estudiar este fenómeno y empezó a estudiarlo porque 3 chavitos se suicidaron entre 10 y 14 años, se suicidaron por ahí Claro. entre los 70s y 80s, ¿no? Y entonces empiezan a estudiar este fenómeno y nos damos cuenta que hoy la gente, o más bien los adolescentes, pueden llegar a quitarse la vida por y normalmente hay una historia, ¿no? sí, Antes claro. de Claro. bullying, ¿no? Y es muy Sí. fácil descalificar el bullying, pero algo que dijiste y se ha comentado aquí muy bien es cuando el chico ya va más allá de leer
señales sociales y no importa lo que haga, sigue siendo víctima de acoso. Esto puede generar mucha angustia y no podemos negar que sus efectos son reales incluso en competitividad económica, ¿no? Estamos viendo que las escuelas donde el bullying es más frecuente o el acoso escolar es más frecuente tienen menores promedios en ciencias, en matemáticas, según la prueba PISA. Los chicos sienten menos sentido de pertenencia y entonces va a afectar su nivel de desempeño escolar y obviamente también está asociado a mucha ansiedad, ausentismo, no dejan de ir a la escuela, se brincan las clases y entonces se pierden muchas oportunidades de aprendizaje y de obviamente aprender a confiar en otros y que eventualmente pues tienes gente que probablemente no pueda trabajar en equipo y bueno, es un efecto dominó más grande de lo que luego estamos capaces de dimensionar y que es muy fácil normalizar porque pues así somos. ¿No? Y no deja de tener, viendo un poquito la numeralia alrededor del bullying, por ejemplo, México estamos muy por encima de la media de la prueba PISA, que es esta prueba internacional de evaluaciones estudiantiles, mide desempeño académico, pero también mide bienestar de los estudiantes, y sí estamos por encima, de hecho somos de los primeros lugares en bullying, hay países donde hay más bullying, pero estamos dentro de los primeros lugares. ¿Cuáles son los primeros? Los primeros lugares, según esta prueba, son... Los noruegos, no es broma. No. Porque ahí se empezó a estudiar primero. Son ahí países... se suicidaron, no es broma. Los primeros lugares, según esta prueba, pues, son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Nueva Zelanda. Creo que, a ver, déjame ver. Ay, aquí lo tenía. Espérenme un segundo, a ver. Ah, no, perdón por andar preguntando. No, sí tengo el dato, pero no lo anoté. Aquí está, mira, los primeros lugares son, Ay, siempre nos echan la melcocha. Son Qatar, mexicanos. Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos, discúlpenme. Qué interesante, ¿no? Que sean países... Generalmente se dan por estatus migratorio, ¿no? Países donde llega gente de otros lugares y llega a vivir a comunidades generalmente cerradas, o se hace sobre todo donde la competitividad académica es muy alta. Ahora, sin embargo, países con muy alto desempeño académico tienen muy bajos niveles de bullying. Por ejemplo, Corea del Sur, los Países Bajos, Japón e Islandia tienen niveles muy por debajo de la media. La media es que el 11% de los estudiantes en las escuelas reportan haber sido víctimas de acoso al menos una vez al mes. Y cualquier forma de acoso, desde violencia, física, exclusión, mucho sentir que no. Una pregunta que les hacen es, yo me siento que soy un intruso en mi escuela y debe ser horrible que es un lugar al que vas todos los días y sientes que no perteneces. A ver, justamente esto es interesante, Pati, que menciones esto sobre el acoso social, ¿no? Porque justamente nuestro cerebro está hecho para que enseguida que sentimos una exclusión social, sintamos un nivel de estrés súper alto, ¿no? Y obviamente debido a que somos seres humanos sociales que pertenecemos a una comunidad, pues en el instante en el que no estamos siendo parte, en ese momento sentimos que algo no está bien, como si dependiera de nuestras vidas, ¿no? Pertenecer o no pertenecer, ¿no? Se han hecho varios estudios donde comparan el cerebro de los adultos con el de los jóvenes para ver cómo reaccionan ante la exclusión social. Y obviamente los adolescentes reaccionan mucho peor que los adultos, porque los adolescentes están formando su identidad y necesitan pertenecer, y los pares es lo más importante. Pero pues también los adultos sienten mucho estrés cuando tienen exclusión social. Todos sentimos estrés al sentirnos excluidos, porque necesitamos formar parte para sobrevivir. Es parte de la supervivencia. Así es. Yo creo que conforme vivimos en un ambiente más globalizado, es más probable que esto... Por ejemplo, el tema de los niños que son diferentes se presente con mayor frecuencia. Por ejemplo, en México he visto notas, por ejemplo, muchos hijos de migrantes que estaban en Estados Unidos regresan y, por ejemplo, hablan diferente, pero se ven como los demás compañeritos. Entonces llegan con la tez morena, pero hablan como gringuitos y pues obviamente los están molestando. Es que le baje a la sangronada, que no sea sangrón, es mexicano como yo, ¿qué le pasa? Y pues obviamente son chicos que se van a sentir naturalmente excluidos y puede que también afecte su, va a tener efectos graves en el desempeño académico y otras áreas que son importantes, ya no digamos para el individuo, sino también para la sociedad, ¿no? Yo creo que también nos es fácil descalificar el fenómeno sin reconocer que sus efectos son reales. Son reales. Totalmente. Y fíjate que, han estado mencionando toda la parte cultural. Así es. Que es un ingrediente esencial para que se dé el fenómeno. Y no solamente del acosador, sino también del acosado,
¿no? De la víctima. Porque, por ejemplo, lo que se ha visto es que elementos en la familia que son favorecidos, como el sexismo, el hecho, la competitividad exacerbada, esto de la xenofobia, que desde la familia, digamos, estos valores, finalmente valores o antivalores, Claro. como quieras ver, pero están presentes, es bastante más favorecedor del ambiente que lleva al acoso. Eso por una parte. Obviamente que no es el único elemento que tiene que estar presente, pero digamos que fertiliza el terreno. ¿No? ¿Para qué? Para que el joven o el niño que no logra, el otro gran ingrediente es resolver los conflictos a través de otro medio que no sea la violencia, se vale entonces como que le dan la materia prima. Claro, es la forma de Realmente. afrontamiento, ¿no? Ajá. Si no tienes estas capacidades para canalizar tu enojo de manera asertiva, Ujú. se junta con, Claro. con, Lo que te han educado, ¿no? Que con puedes... tu familia, sí, con que no hay límites. puedes discriminar al otro, puedes devaluar al otro porque es diferente de ti, puedes abusar del otro o exigirle demasiado porque su condición lo permite, ¿no? Porque es Claro. mujer o porque es chiquito, o porque es de origen indígena, O, qué sé yo. Como dicen, o son ellos o eres tú. No, o te molestan a ti o los molestas tú a ellos. Yo creo que a veces confundimos defendernos con devolverla. O con ser Así es. violentos. Ah, no, pues te está pegando. Yo me acuerdo cuando yo era chico, a muchos nos decían, no, pues te está golpeando, devuélvesela. Sí. Y entonces tú vas, intentas golpear y se hace la trifulca y todos acá en la dirección. Y bueno, pues son niños siendo niños, no pasa Bien, nada. pues ya que estamos en esas, Pati, ¿cómo podría ser, o sea, qué nos recomiendas que podrían hacer los papás para que sus hijos no sean buleados en la escuela? O sea, ¿cuál sería la intervención del papá cuando el niño se acerca llorando, deprimido ya, ¿no? O sea, abatido por el bullying. ¿Qué le puede decir el papá a su hijo para poder disminuir el impacto de lo que está sucediendo en la escuela? Ajá. Mira, obviamente depende de la naturaleza de la agresión, pero básicamente no se resuelve devolviendo la agresión porque eso nos conduce a una escalada, ¿no? Y entonces el otro agrede más y entonces hay que sacar todo y al final son dos gorilas enfrentándose, ¿no? Dos gorilas pecho plateado en el mejor de los casos. Claro, claro. Cuando no, el otro acaba en un intento suicida. Pero el punto es que con los chicos acosados, digamos, el objetivo principal debiese ser manejar la seguridad. La seguridad no importa que sean pequeños de talla, por ejemplo, casi siempre hay señales desde tempranas edades, o sea, desde que están en kinder, hay señales de que se comportan de una manera que es como más frágil, más vulnerable. Más fértil. Y que invita a la agresión, Ok. exactamente. Lamentablemente muchos chicos, insisto, de los que por el contrario no tienen un adecuado manejo de su agresión, ven en aquel que, Una que es catarsis. más Sí, vulnerable. sí, vamos a Ajá, aventarle todo. exacto. Entonces, desde el temprano ingreso a la escuela, lo importante es que el niño o niña se sienta seguro. Trabajar con Es la autoestima, con la seguridad, parte sí. positiva, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, tuve un caso maravilloso, me encantaba. Era una niñita de primaria que no tenía mayores conflictos, pero era acosada en la escuela. Y yo decía, ¿dónde está el problema? El problema radicaba en que tenía un hermano cuasi genio, mayor, un hermano mayor, muy brillante el chico, que entonces la opacaba en todo. Y ella, porque optaba Siempre es- para jalar la atención de los papás, era linda, mona, tierna, ay, era un caramelito, ¿no? Ajá. Y obviamente no faltaba el abusivo que abusaba de ella, ¿no? Y la segregaban o sí la empujaban, llegó a haber situaciones físicas, le escondían la mochila, etcétera. Pero tenía buenas habilidades sociales la niña, lo que Claro. faltaba era como Empujar esa empoderarla, autoestima. simplemente, así de sencillo, ¿no? No te compares con tu hermano,
tú tienes tus cosas positivas, hay que... Encontrar sus talentos, por ejemplo, encontrar sus ¿no? talentos, claro. ¿Con qué sí podía brillar ella al lado del hermano? Bueno, el hermano académicamente era muy bueno, tenía obviamente sus puntos débiles, entonces era como hacerla ver esa parte, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo empezamos a trabajar bueno, y cómo contestar o cómo detener las agresiones verbalmente, por Muy bien. ejemplo, O sea, ¿no? sí hay recomendaciones específicas hacia los jóvenes. Claro, claro. Digamos, Ah, así muy como nos piden aquí en Facebook, a ver, tips concretos que podamos, digo, obviamente cada niño es un caso diferente, sí. no hay un consejo que aplique perfectamente No. para todos, pero depende digamos de un papá preocupado porque, no sé, su hijo va a entrar a la escuela y lo ve medio con estas desventajas percibidas o de plano lo ve que es como muy vulnerable de ser bullying o que lo ve más bien en riesgo de ser un acosador. ¿Qué cosas podrían hacer los papás para prevenir esto? Entonces, si al niño lo ven inseguro, trabajar esta parte de la seguridad, pero de la seguridad en el medio escolar en general, o sea, que va a estar bien sin los padres, ¿no? Porque normalmente ahí tiene el origen. La entrada al jardín de niños normalmente marca la separación inicial. Quizá no tanto ya actualmente, porque también hay muchos niños de guardería, ¿no? Pero de todas maneras, la diferencia entre la seguridad que se experimenta en la casa y la seguridad que se experimenta en la escuela, nada que ver una cosa con la otra. Entonces, platicar mucho con ellos también. Lo importante es que logren poner en palabras su experiencia. Sí, tal vez, a ver, un tip básico sería... A ver, si ves que están bulleando a tu hijo, acércate, platica con él, que él también pueda sacar su enojo, porque él también se está enojando cada vez que lo están Y bulleando. por supuesto no Sí. lo culpes. No, El clásico, no. pues te molestan o dicen rumores sobre ti porque te dejas. Sí, o exacto. porque ahí estás tú de dejadote o porque estás muy chafa y pues mejor defiéndete, ¿no? Que es muy común a veces, ¿no? Un elemento característico de la víctima del buleado es que regularmente no pide ayuda porque no confía en las autoridades, ni confía en sus padres, ni confía en las autoridades escolares. Es algo muy frecuente. Entonces, digamos, como papás, habría que prevenir eso. ¿Por qué no confía tu hijo en ti? ¿No? Como autoridad protectora. Ojo, cuando digo autoridad, no estoy hablando de autoritarismo, no estoy hablando de disciplina simplemente, sino que hace una autoridad efectiva, o sea, protege, marca límites, marca un camino, da directrices y protege. Es un elemento esencial de la autoridad. Por ejemplo, un elemento muy recomendable sería cuando el papá está viendo que a su hijo lo bulean, acercarse a la escuela, comunicarse con la escuela, estar al pendiente de la situación. El niño tiene que saber que tiene el apoyo, si no tiene el apoyo de sus pares, tiene el apoyo de su papá y de la escuela. Entonces, tiene que saberse respaldado. se tiene que saber Claro. respaldado. Y eso Entonces, demanda que el papá esté involucrado en la vida que escolar de los esté hijos. involucrado. Entonces, a ver, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué te dijeron, no? No, pues hoy llegaron y me dijeron no sé qué. Ah, ok. ¿Cómo te sentiste? Pregúntale, ¿no? Pregunta esencial, el cómo te sentiste, porque miren, cuando uno ya tiene los hijos en la escuela, recoges, ok, ¿y cómo te fue? Bien. Claro, No, acercarte. es clásico, ¿no? Yo creo que el primer tip que podemos dar es date cuenta. Si, por ejemplo, hay señales muy claras, ¿no? Si de pronto empieza a poner muchos pretextos para faltar a la escuela. Por si ves supuesto. que llegando al colegio tiene estas señales como de De ansiedad. angustia, sí. Si ves que no sí. tiene muchos amigos o que le cuesta trabajo traer amiguitos a la casa o amiguitas o de plano ves que tiene como Pérdida de apetito ánimo apagado, también. pues probablemente es víctima. Sí, seguramente. Entonces, date cuenta, ¿no? Pero el problema, digamos, es que muchas veces o estamos muy ocupados o tampoco nosotros como padres sabemos cómo manejar los afectos. ¿no? ¿Y Que cómo podría manejar un padre los afectos? es platícame, cuéntame y escuchar, así hay que ser una orejota tremenda como psicoterapeuta Ajá, también. Claro. Pero es el primer rol que tienen que hacer los padres, escuchar a sus hijos. Por supuesto, nada de que llegas y se viene de la escuela y en ese momento, ay, ¿qué tal? Con el chofer enfrente o a la hora de la comida con todo el mundo enfrente. A ver, claramente es vergonzoso ya para lo su celebran, ¿no? hijo, Sí. ¿no? Sí. Que lo estén buleando. Entonces, tal vez encontrarlo en un momento donde esté solo,
acercarse y decirle cómo te fue hoy, cómo van, te dijo algo, el típico, porque ya sabe, ya hay un nombre de la persona que está buleando. ¿Qué te dijo este cuate? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo estás manejando? ¿No? Y a ver, definitivamente cuando podemos identificar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, ¿no? Que están buleando a nuestros hijos, en ese momento también hay que llevarlos a atención. Hay que llevarlos a psicoterapia. O sea, Psicoterapia. insisto, como lo decíamos en el programa pasado, ¿no? La psicoterapia no es ni para locos ni para gente que está a punto Claro. del abismo, ¿no? Sino precisamente para estos casos. Y cuando se lleva de manera temprana, bueno, a tiempo, digamos, a tiempo es esto, a las señales que ves que no está pudiendo manejarlo adecuadamente, lo estás escuchando, pero pues como que no, tampoco responde, psicoterapia, Así es. ¿no? Y Claro, ahí es rápido. por ejemplo, también a veces decimos, bueno, es que a veces te percibes en desventaja con tus compañeros porque vas a la escuela y pues no eres el primero en clases o, Ujú. por ejemplo, un motivo frecuente de bullying es que no te va bien en la escuela. Entonces, Ujú. los que tienen bajos promedios son muchas veces objeto de acoso. Entonces, bueno, a ver, encontrar dónde puede desarrollar un nivel de excelencia determinado, ayudarle a encontrar un talento para que diga, Pues bueno, sí, lo que- igual no soy el mejor en la escuela, igual no soy la estrella de Ujú. fútbol, igual no soy la más talentosa en el ballet, y tampoco presionarlo, oye, pues es que tus compañeras de ballet son mejor que tú, oye, pero igual es muy buena la niña en básquetbol, pues bueno, que juegue bien básquetbol para que sientas esa seguridad, oye, igual identificas que el chavo le gusta el hockey, ¿no? Yo estaba leyendo que el hockey es muy bueno para los chicos que se perciben medio débiles Sí. físicamente. Es como el deporte del underdog, dicen, Ujú. porque de pronto es un deporte relativamente agresivo, pero hay una regla muy clara y una interacción particular y puede que se sientan más seguros, Sí. siempre y cuando encuentren una actividad en la que pues se sientan talento, incluso si nomás es bueno para dibujar o algo así. Sí. Y entonces van a saber que tienen valor de manera muy concreta, porque puedes llegar muy abstracto con los niños, ay no, tú eres muy valioso y todo eso, y no lo perciban igual que si se descubren siendo exitosos en algo. Es ¿Qué? que fíjate, Ajá. estás tocando una parte muy importante que es la seguridad que da el vínculo con los padres, que debe estar incluyendo la aceptación incondicional al hijo, así bien humanistamente, ¿no? Sí, sí, sí. Aceptación incondicional, ahorita que estabas mencionando lo de, ¿y en qué destaca? Además, ¿y por qué tiene que destacar necesariamente? Claro, no ¿No? tiene que ser el primer lugar, pero que se sienta bueno en algo, que sienta Exacto. que puede hacer algo bien. Y ¿no? que va a ser amado, porque todo eso Sí, de soy exacto. bueno en algo está como es como lo que vemos Ajá. de algo que está detrás, y detrás que está el me aman, así como Claro. soy, así me aman, y Claro. así me aceptan, ¿no? Lamentablemente, precisamente en los chicos inseguros, lo que encontramos mucho es, o no estoy seguro de que me amen, o no estoy seguro de que esa figura que me ama sobreviva, Es esté bien, constante. sea constante, que vaya, la fortaleza y constancia de los padres también. Así es. A ver, nosotros siempre les decimos a los papás en estos talleres de prevención, ¿no? A ver, el papá no se le permite tener ni pena, ni ansiedad de acercarse a los hijos, no se le permite al papá tener flojera de estar con ellos ni de acercarse a ellos. Aunque te abran y aunque te digan que no quieren, te acercas, te sientas y el hijo va a saber que estás ahí por él, aunque te esté bateando, ¿no? Ujú, ujú. Entonces siempre esa constancia es súper importante. Entonces, en nosotros, por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar entre el bullying y un niño actuando como niño? Porque como vemos bien, los chavitos cuando están muy, muy chiquitos, nos damos cuenta que son como malosos, ¿no? Ujú, Como que ujú. rechazan a los que no les cae bien, como que no tienen todavía esta conciencia social de que no deben de que deben de compartir, que deben de ser buenos con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, aparte de la parte de sistematización o repetición, cuando un niño está siendo un niño inmaduro, no tratando tan bien al de al lado y ya Ujú. está buleando? Sí, porque se cree que los niños pues, pueden llegar a ser naturalmente crueles, pueden Ujú. ser despiadados, ¿no? Aún así, no siempre, más bien, en general, la agresión se presenta, ¿no? Estamos de acuerdo. Se puede manifestar de muchas maneras, pero aunque sea un evento único, no es aceptable que llegue a la crueldad.
por ejemplo, solo en una ocasión golpeó al compañerito, sí, pero no es aceptable. No es aceptable que se haya enojado, haya pasado lo que sea, resuelva el conflicto a golpes. Entonces, probablemente no estamos ante un caso de bullying, pero sí estamos ante un caso de violencia escolar. De todas maneras, no se acepta. Claro. ¿No? Lo que daría el diagnóstico de bullying o de acoso escolar sistematizado precisamente sería, sí, sobre todo la frecuencia y la intención, mucho de la intención. Pero eso nos dirige a algo de que preguntabas también anteriormente, Carla. Al final lo que tenemos es que hay una gran dificultad para manejar las frustraciones, los enojos, la rabia, en general la agresión, de una manera que no sea llevándola al acto, ¿no? Ahora es que desahogándonos con algún todo, otro. ¿no? Ajá. Y eso normalmente sí podemos verlo como una falla, ¿no? Entonces es algo que se tiene que corregir. Para eso muchos de los programas que se han implementado, y por ejemplo la SEP tiene su propio programa, se supone, ¿no? De escuelas sin violencia y demás, y las técnicas pasan mucho por la resolución pacífica de conflictos. Ok, hay conflicto, no se vale que sueltes el golpe. Hay conflicto, no se vale que insultes. Una vez o muchas, no se vale. El problema del bullying finalmente es que es frecuente y es contra casi siempre una misma persona y ejercido por una misma persona y demás. Pero si lo vemos como desde una perspectiva más lejana, es el mal manejo de la agresión en el contexto escolar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a los chicos a que desarrollen, ajá. Claro, y aquí un actor que muchas veces se ignora es el del profesor. Otro caso. ¿Cómo maneja un profesor las emociones en un grupo? ¿Cómo maneja el profesor el conflicto? Yo siento que a veces da la impresión que no están adecuadamente preparados, o a veces ellos mismos no tienen la disposición de prepararse para estas cosas. ¿Y cómo ¿no? le pueden hacer ellos específicamente? O sea, cuando ellos están sospechando, a ver, una cosa es, parece ser que lo están bulleando y otra cosa es ver en el acto específico que lo están bulleando. O sea, cuando un profesor ve a alguien que está bulleando, ¿qué debe de hacer? Detenerlo. Detenerlo, claro. Inmediatamente. Sí, porque además él tiene la autoridad, ¿no? El profesor o profesora tiene la autoridad para detener en ese momento, entonces está obligado a detenerlo. Si se puede llegar a una resolución en ese momento pacífica, qué bueno, pero si no, entonces tiene que notificar. Una parte del problema también es que muchas veces los profesores no notifican, o inclusive peor, está reconocido también que existe el bullying como vertical, de profesores a alumnos y de alumnos a profesores, ¿no? Claro, a mí me bulleaba a mis ángeles en sexto de primaria, pero con Tronchatoro, ¿no? No, o sea, no, literal, no le decíamos tronchatoro, pero sí tenía como... Era como tronchatoro. Era como tronchatoro, sí, y nos bulleaba horrible, que casi entre nosotras nos hacíamos equipo, porque el maestro nos bulleaba, porque claramente había vivido una vida bien dura la maestra, ¿no? Y eso resulta mucho peor porque, a ver, ¿cómo le contestas a la autoridad? ¿No? Cuando estás tú bajo su autoridad, precisamente. No, aparte te puede bajar puntos, te puede reprobar, la agarra contra ti y ya valió, ¿no? Es como un equivalente a ser acosado por los propios padres, a ser violentado, pues, por los propios padres. Pero imaginémonos que los maestros ya, tienen maneras eficientes de sacar su enojo y no bulean a los jóvenes. Entonces, en ese momento paran el suceso, ¿no? Sí. Hazte para allá, deja de molestarlo, lo apartas, ¿no? Y en ese momento, ¿cómo se puede resolver el conflicto ahí en caliente? Dialogando. Se supone que lo que se debe privilegiar es el diálogo, llevarlo a las palabras. Okay. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a dialogar, primero tienes que hacer un proceso cognitivo para poner en claro las ideas, y eso va bajando también el nivel de la furia, o vaya, de las emociones que se están experimentando, ¿no? Que pueden ser abrumadoras, pero en el momento en que entra el pensamiento en acción, contribuye a que la emoción disminuya. Finalmente la emoción es lo que lleva la ira, ¿no? Al joven a dar el golpe. Ahora, Castigo, también, o sea, castigarlo en ese momento, el que está bulleando. Depende, ponerle depende. un castigo, si lo sigues bulleando, te vamos a poner un... No si lo sigues.
ya lo hiciste, tiene que haber una Consecuencia, repercusión. sí, Una sí, consecuencia sí, inmediata. No es Inmediata. correcto lo que está haciendo. Ok. Siempre, cuando aplicas correctivos, castigos, sanciones, tiene que ser inmediato. Claro, Ok. y sobre todo, volviendo un poquito al lugar de los bystanders, de los testigos que a veces promueven, a veces no hacen, yo creo que también concientizar al resto de, oye, si ves un conflicto, no lo promuevas, no, trata de no reforzar que tu Sí, compañero tenga sí. esas maneras de llevarse con otros, tienes que reconocer que está mal. Porque yo creo que a veces los jóvenes si algo son sensibles, sobre todo los adolescentes, es a la respuesta de sus pares, como dice Caro. Sí, sí, A sí. veces yo creo que también desde el profesorado, desde los padres de familia, concientizar, oye, si ves que sucede, no lo permitas, no lo incites. Yo creo que podrá tener también mucho poder. Y yo creo que tirándole justo al tema de la socialización, que es lo que estamos, bajita la mano es de lo que estamos hablando. Sí, sí, Cómo sí. aprendemos a relacionarnos Sí. con otros, cómo es que nos aprenden a hacerlo de maneras que pues, no necesariamente son las más constructivas. Y fíjate, por ejemplo, en ese sentido también es necesario, pues es que por eso existen los psicólogos escolares, porque es necesario muchas veces o educar o reforzar la educación en las escuelas en relación a este manejo social, a la resolución de conflictos, al manejo de emociones, que hay infinidad de técnicas que se usan en los talleres donde precisamente las psicólogas pueden intervenir de una manera bastante eficaz, sobre todo cuando es en un inicio. Claro. Claro, cuando empieza, porque ya Sí. cuando llevas a tu hijo que está siendo buleado después de 8 años de buleo, no, pues ya está súper aniquilado, ¿no? La autoestima seguro ya Sí, está sí hecha amerita añicos. una intervención Pronta. por un psicoterapeuta, igual si tú Claro. identificas que tu hijo es un acosador, Claro. ¿no? Y te han señalado que no está bien, obviamente también. Fíjate que esa es una de las partes más Terapia es difíciles, que las mamás, sobre todo, bueno, es que casi siempre el primer contacto es con la mamá, pero, ay, escucha uno la respuesta típica de, es que no me están hablando de mi hijo, es que ese no es mi hijo, ¿no? Ah, Mi hijo es no, incapaz. Desde Tito es un Igual que amor. cuando les Sí. dices, no, pues es que traía Es que le tienen una envidia. anforita de alcohol o lo vimos fumando. No, mi hijo no hace eso. Porque al final, el que tiene el problema en ese momento es el papá. Entonces, para los Sí. hijos, para los niños o adolescentes que son bullies, o sea, es decir, los que ejercen la violencia, el primer paso es el que el papá acepte que su hijo está acosando a los demás y Ujú. también llevarlo a terapia y en ese momento, a ver, tratarle de poner más límites, ponerle más límites más concretos porque claramente no los está teniendo, ¿no? Ujú. De la noche a la mañana no es como que el niño va a entender los límites, pero empezar a poner reglas muy estrictas y también castigos, ¿no? A ver, Sí. si me siguen diciendo de la escuela que estás acosando, te voy a quitar lo que más quieres, tu PlayStation, ¿no? Va a haber que entienda que hay consecuencias de lo que está haciendo el chavito, Es indispensable que entienda que hay consecuencias ¿no? Ujú. y a la par, insisto mucho en el manejo Emocional. ajá, Claro. que platiquen con él por qué está haciendo eso. Obviamente el niño no va a decir, ay, sí, es que todo empezó cuando mi mamá me... No, No, o sea, te voy a claro. pegarle, eres malo. No, Sí, sí, mira sí. nada más qué malo eres. no, ajá, tampoco. no, sino por qué cree él mismo, cómo se explica ¿Cómo a sí creyó eso? mismo que porque estaba mirando chueco, porque salió con así, con el vestidito prendido, o lo que sea, ¿no? No, ya me ¿Por qué se hizo imagino. tanta burla? Es que mamá, tú todo el tiempo me has hablado así y en ese momento la mamá va a decir, pues ahora la que necesita terapia soy yo, ¿no? Le acabas de dar al clavo. Sí, el trabajo es con la familia. la mayoría de los Exacto, casos. exacto. Es muy fácil Sí. meter al hijo a la lavadora del psicoanalista o del psicoterapeuta. Sí, y sí, sí. Ya me lo dejó limpiecito, bueno, ahora va usted a la escuela y papá se desentiende completamente del proceso y es también muy importante. A veces pueden llegar Sí. a pensar, le tienen envidia a mi hijo porque es un líder, no es que él no se deja y se dejan. Y fíjate que muchas No es mi veces problema, sí hay ¿no? características Problema. de líderes en los Puede buleadores, ser algo ¿no? muy Sí. positivo y se está Exacto, ¿por qué tergiversando, está canalizándolo hacia la agresión, Ujú. no? Precisamente, por eso es un problema tan complejo, porque cuando entramos en los terrenos de, bueno, ya ver cómo lo manejarías de otra manera y qué es lo que te lleva a manejarlo así, híjole, entonces encontramos las raíces en la familia. Y ni hablar, creo que es una oportunidad, vamos a verlo así, ¿no? Es una oportunidad para que la familia reconsidere cómo está manejándose, cómo está funcionando
y que haga los cambios que tenga que hacer. Finalmente tendría que ver que el que haya un hijo acosador es un síntoma de la disfuncionalidad de la propia familia. Ya quedamos que no es lo único, pero es un ingrediente muy importante. Claro, entonces, a ver, por parte del que bulea, terapia familiar, un movimiento ahí de límites por parte de los padres, ¿no? Y monitoreo constante de los papás. A ver, tienen que saber los papás que si tu hijo está buleando, tiene el riesgo de orillar a alguien al suicidio. Entonces es algo grave, no es cualquier cosa, no se están molestando, ¿no? O sea, es un problema de salud pública ya, no es de que estamos jugando, ¿no? Fíjate que hace salud mental pública. Exacto. No crean que es nomás personal. Sí. Hace rato antes de iniciar el programa comentábamos que finalmente se le ha puesto la lupa al problema. Y no es que exageremos, y no es que antes ya existía y pues todos sobrevivíamos. No, y tampoco es un problema nuevo. Se ha estudiado recientemente, efectivamente, y también tiene que ver con la toma de conciencia de esto, tiene que ver con cómo se ha cambiado la conceptualización de la infancia y la adolescencia. A nivel internacional, a partir de que en 1989 se firmó la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes, pasaron a ser conceptualizados de otra forma, ¿no? Como sujetos de pleno derecho. Y entonces ahora nos vienen y nos recitan los niños de, es que tengo derecho a jugar. Entonces, no, bueno, tampoco se trata de los extremos, pero lo que finalmente ha permitido eso es que no se legitime la violencia en el trato a los niños, ¿no? y a los adolescentes, cosa que antes no existía. Entonces, cuando cambia el concepto de no vas a educar a chanclazos, eso que ponen, por ejemplo, en las redes. Porque a nuestros papás los educaron con chanclazos. Exacto, y ves cómo circulan. Un poco, ¿no? Es como, pues es que es muy mexicano la chancla, el cinturón, ¿no? este gran elemento educativo. No es cierto. El cuero no es cierto. de Nuevo León, era humillante. Yo llegué a escuchar profesionales, colegas que decían una cachetada a tiempo es... Y así, ¿de qué me estás diciendo? Pero... Era la cultura de antes. A veces no podemos quitarnos de encima estas como nociones de sentido común que pues son producto de un adoctrinamiento, de una percepción de lo normal. Del tiempo en el que vivimos. O sea, por ejemplo, a mí me tocó, y es cierto, yo reconozco también que cuando yo empecé a ejercer la profesión, pues mi esquema era muy diferente y... digamos que sí, veía yo que la violencia no debía ser, pero bueno, exacto, ¿no? Una nalgada, una cachetada, pues, a veces es un buen correctivo. Vas madurando, vas estudiando más y también culturalmente vamos teniendo otros elementos que te dicen, no, nada legitima, nada autoriza a que una persona humille a otra, a que una persona violente a otra. Claro. Nada lo autoriza. No es por supuesto. No es justificable. Por supuesto que no. Entonces, al final, el riesgo... Tienen que saber todos que normalmente las personas que son buleadas tienen un perfil depresivo o con síntomas de ansiedad. Entonces, inseguridad. Hay que también poder identificar estos síntomas que se están presentando en los adolescentes, es decir, que estén aislados, que estén con mucho sueño todo el tiempo, que los vean como cabizbajos, que como que no les den ganas de hacer las cosas, que no quieran ir a la escuela, que lloren mucho, ¿no? Que los noten temerosos, ¿no? A ver, si los están viendo aislados, ya es el primer paso para ubicar que algo no está bien. El aislamiento no es normal en la juventud, ¿no? Entonces, ubicar estos síntomas en los jóvenes para poderlos canalizar a un psicólogo. Si como papás dicen, no, pues es que no sé qué hacer, mándenlos a un psicólogo. También ustedes intenten supervisarse a sí mismos para saber qué están haciendo mal, ¿no? O qué pueden mejorar en casa o qué pueden cambiar para poder, pues darles esa autoestima a sus hijos y encontrar estrategias muy específicas para poder, pues, canalizar esa tristeza que están también viviendo sus hijos. Porque el chiste es que en el momento en el que salga el hijo de la escuela, llegue a un lugar, seguro, ¿no?
Exacto. y llegue con sus papás que lo quieren, que lo apoyan, que haya actividades a las cuales se le puede involucrar, ¿no? Entonces imagínense que sale el niño de la escuela buleado y llega a su casa y lo siguen buleando o nadie lo pela o está con las personas del servicio. No, o sea, hay que llevarlo y hay que atenderlo, ¿no? Y la atención es emocional, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí hay algunas estrategias, obviamente, de manejarlo de manera terapéutica. Siempre se recomienda y lo dice los especialistas, ¿no? O sea, Claro. hay que canalizarlo a un terapeuta que le dé un manejo emocional adecuado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de suicidio, ¿no? Y es, Exacto. sí. Y bueno, los padres que nos escuchen, obviamente hablar con las escuelas para saber si se está capacitando, si se hace algo al respecto, si existe algo en la escuela para atender esta clase de situaciones, si se están enseñando a los niños y que ellos mismos en su casa refuercen que, como tú bien dices, la violencia nunca es aceptable en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, ni perpetuarla ni permitirla, ¿no? Yo creo que son acciones muy complicadas, Ujú. parecieran muy sencillas de decir, pero yo creo que contextos escolares no debe ser fácil lidiar con tantos puntos de vista. No es fácil, y- pero además creo que añadiendo a lo que Ajá. deben hacer los padres, em, en el diplomado que damos allá en AMPIEP, algo que sale una y otra vez entre los alumnos que lo estudian, que muchas veces son psicólogos escolares, es que los padres es muy difícil hacer conciencia con ellos de lo que está sucediendo. Y ahí, o sea, Claro, abarca cualquier cantidad complicadísimo. de problemas. Entonces, específicamente en relación al bullying, sí es muy importante la participación de los padres, pero no nada más para perseguir a la escuela, a su vez, ¿no? O sea, no se trata de que se vuelvan persecutores Claro. de las autoridades escolares, se trata de que tomen conciencia de qué manera pueden ayudar, de qué manera pueden apoyar a que su hijo salga de esa situación y maneje las cosas de una manera más eficiente. Eso muchas veces incluye una labor introspectiva de ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué Claro. estoy haciendo bien y qué necesito cambiar? Porque es muy fácil echarle la pelota a la escuela. No, no, si estamos de acuerdo en que el origen está muchas veces en la familia, y aunque esté condimentado y aderezado por todo el Ajá, contexto claro, social, claro. la familia es esencial. Entonces los padres Esencial. tienen que voltear a verse de qué manera pueden contribuir, no perseguir, sino contribuir a que sus hijos Al estén cambio. más seguros, estén más... el término creo que más adecuado o el que más se usa ahora es como empoderados, ¿no? O sea, que puedan hacer uso de sus propios recursos para tener una vida social, una convivencia con sus compañeros más satisfactoria, ¿no? Que no se presten a ser víctimas de acoso. Por otra parte, si el hijo es el que agrede, igual también, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y qué puedo cambiar? Humildad para voltear a verme y decir eso. Muy bien. Entonces, aquí le agradecemos a Sony que está calificando nuestro programa constantemente y mandando muchísimos comentarios. Se los Sí, agradecemos, sí, ¿no? agradecemos sus comentarios. Agradecemos sus Que comentarios nos constantes y den repetitivos. retroalimentación, mejoramos como Sí. equipo de trabajo. También gracias a Perla por allá, que siempre nos escucha. Y ya para cerrar, les traemos una recomendación por parte de Patti, ¿no? ¿Cuál es este libro que nos traes el día de hoy, Patti? Ajá, mira, este es un libro que a mí me gusta mucho porque es claro, conciso y como muy pragmático, ¿no? Se llama Bullying, los múltiples rostros del acoso escolar. La autora es Brenda Mendoza y está publicado por Editorial, ahorita les digo. Editorial Pax, me parece. Pax, sí, es Sí, Editorial sí, Pax. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, aquí está este libro que nos comenta Patti, que, pues, ¿para quién estaría dirigido? ¿Para papás, para psicólogos, para personas que trabajan este tipo de problemáticas? En general, para todas las personas que están en contacto con chicos que pueden ser acosados o acosadores. Y eso incluye, sí, psicólogos, pero también maestros y papás. Ok, perfecto. Sí, porque Entonces, está a un nivel muy comprensible. Bullying, los múltiples rostros del acoso escolar para todos los que están ahí Sí, trabajando en escuelas, ¿no? Para quienes nos oyen en Facebook, voy a compartir una liga con la información del libro en la librería más famosa del país. Para que lo busquen, ¿no? Y bueno, sepan
cómo se ve el libro. Y bueno, es un libro para todo mundo, es un libro para personas Sí, en dirigido a salud público en mental, general. es en público en general. Sí. Perfecto. Muy Sí, y bien. está bien documentado, no es un libro de autoayuda nada más, sino está bastante bien documentado. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues Pati, muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, por toda esta parte, pues, teórica que hay detrás de esta agresión, ¿no? Entender que los chavitos que agreden muchas veces son agredidos en casa desde antes o no tienen límites. Y Ujú. cómo es que los chavitos que también pueden ser los buleados, pues a veces, como dijiste, un muy buen ejemplo, a veces no quiere decir que realmente sean también agredidos en casa, sino que también puede que pues haya un hermano que es como el más inteligente, entre comillas, el que más tiene, ¿no? Características positivas, y el hermano chiquito como que se siente un Ujú. poquito rechazado y ya se acostumbró a esa dinámica. Entonces llega a la escuela y la vuelve a repetir. A ver, Ujú. estos son ejemplos muy básicos, eso no quiere decir que todos los perfiles sean iguales, pero pues es interesante comprenderlos, y obviamente lo más importante de aquí es canalizar, entenderlo y poder identificarlos, ¿no? Y poder hacer algo al respecto, nada de que, pues, ¿qué hago? A ver, apelen a su Sí. sentido común, y si su sentido común no se prende, pues tratan de buscar un especialista para que pueda intervenir, ¿no? Claro, y sobre todo reconocer qué papel ocupamos en estos ciclos de violencia. ¿Eres tú alguien que fue víctima? ¿Necesitas atención? ¿Eres alguien que fue un perpetrador o lo es? Necesitas también hacer examen de conciencia. ¿Eres alguien que lo permite o alguien que lo ve o alguien que defiende? Reconozcamos que todos participamos en estos ciclos de violencia de alguna forma u otra. No, Sí. no, ¿cómo decirlo? Deslindarnos del asunto, ¿no? Es Que yo creo que es como básica esa muy idea, importante. porque muchas veces la respuesta es como, ay, es problema de niños, ¿no? Que ellos lo resuelvan. No, el bullying, como en general cualquier situación de violencia, pero el bullying particularmente, es un problema que necesita intervención. Necesita, como decías, ¿qué puede hacer el profesor? ¿Qué puede hacer el psicólogo escolar? ¿Qué pueden hacer los papás? No se va a resolver solito si dejamos a los niños solos, porque hay elementos, ingredientes que han estado ahí, que ya se empezaron a cocinar y que si lo dejamos va a crecer. Así es, entonces los adultos tienen que interceder. Una manera de manejarlo con los jóvenes muy específica es hacerles entender que hay otras personas en el mundo, no nada más ellas, y tenemos que entender que sienten igual que nosotros, que sienten dolor, tristeza y alegría igual que nosotros, a incrementar su empatía a través de el verse a sí mismos en el espejo y entender que así como se ven ellos en el espejo, hay otras personas que sienten igual que ellos y que a ellos no les va a gustar que les hagan eso, ¿no? Entonces, los adultos tienen que interceder, y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El programa se nos fue rapidísimo como todos los miércoles, Como siempre. ¿no? Y pues nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Cuídense mucho y nos vemos, y gracias, muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Pati, un Gracias. placer, Acompañarnos. Carla, un Gracias a gustazo. ustedes. Un gusto, José. Méndez en cabina, muchas gracias. Gracias, Méndez. Y bueno, buena semana a todos, que les sea calurosa por dentro, si es fría por fuera. Ah, bueno, y si no, me pueden seguir en Ah, Facebook, sí. Patricia Osuna, Sí. psicoanalista como figura pública, Ajá. y ahí también les Ah, comparto perfecto. muchos eventos, invitaciones a conferencias, talleres, Perfecto. etcétera. Muchas Muy gracias, bien. Pati. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chao.